Y cómo convertir estas discusiones, estas coincidencias en una acción práctica y una posibilidad de gobierno. Creo que es una pregunta muy valiosa que hace Abdel y que debemos discutirla luego, ¿no? Pero creo que el paso inicial es el de construir un lenguaje común, ¿no? Construir una corriente de pensamiento, que creo que eso es lo que venimos haciendo, logrando a nivel del Grupo Emancipador, en donde queremos justamente que con el aporte de todos los que estamos ahora interviniendo y dando a conocer nuestras coincidencias, vamos armando un lenguaje común, y luego viene el gran desafío de la organización, ¿no? Que plantea Abdel, que efectivamente yo estaría de acuerdo en que habría que discutirlo en algún momento, ¿no? De pronto plantear ahí el problema de cómo organizar la participación de la gente para los efectos de lograr una inserción en la política y eventualmente gobernar. Me parece que debe ser un tema próximo, ¿no? Por ahí, valiosísimo. Y cierro nada más diciendo lo que estaba anotando sobre las otras preguntas. Efectivamente, lo que hubo pues con el gobierno colonial y la república simplemente lo convalidó, pues sustituir el gobierno natural que ejercían los alcaldes indios, que ejercían los jefes de las comunidades, con la presencia de los alcaldes designados por el prefecto o designados por el poder central, ¿no? Se sustituyó la autoridad de ellos, y los alcaldes, los jefes, los curacas o los caciques, como en algunos casos llegaron a llamarse, fueron desplazados. Pero a pesar de eso, como lo dice la compañera, en muchos casos el alcalde indio sigue jugando un rol, y esa es la razón por la cual decimos: quizás la forma más correcta y más adecuada para la psicología de nuestra gente y para nuestra experiencia es empezar a basar el primer peldaño de la organización política en la función de la comunidad. Tema a discutirse, tema propuesto, y por ahí vamos a trabajar, ¿no? Eh, la distancia que hay de las propuestas con la política me parece captar ahí una buena demanda de que en realidad los políticos hablamos en difícil, pues, ¿no? A veces la gente está viendo las cosas de una manera a partir de su experiencia, sus propios elementos culturales y su práctica sobre todo, y los políticos hablamos en lenguaje occidental, por ponerlo de una manera un poco exagerada, ¿no? Un poco más sofisticada, un poco más técnica, tiene sus ventajas desde luego, pero creo que si los políticos y los intelectuales no saldamos esa brecha de comunicación con la gente y aprendemos a decirle a ella, comunicarnos en su lenguaje, el impacto político, lo que decimos, simplemente no llega, ¿no? No se va a realizar. Por lo tanto, en estos foros justamente tratamos de lograr una aproximación de ese tipo, y esperemos que vamos armando un lenguaje común que se traduzca en propuestas que eventualmente van a ser comprensibles para el dirigente, el partido o el parlamentario, quien sea que llegue al gobierno, y para la gente que es el que va a respaldarlo, ¿no? Entonces, creo que por ahí necesitamos saldar esta brecha que hay, como dice el compañero, que los políticos están lejos de lo que hace la gente, no entienden lo que hace la gente, y la gente ve un poco una nebulosa de ideas que no se logran comunicar, y eso hay que saldarlo, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de un tema que tiene que ver con la pregunta que hacía Gladys de un tema de un rediseño de la administración que tiene que ver con derecho administrativo, pero en un sentido algo más profundo, ¿no? Porque no solo se trata de reformar las reglas, sino los poderes del Estado, ¿no? Las instituciones básicas, ¿no? Que están en la base justamente del derecho administrativo, y en cuyo proceso dos demandas claves son precisamente la descentralización y la desconcentración, ¿no? Pero aquí estamos añadiendo una tercera dimensión, ¿no? Que es la de incorporación de las prácticas de gobierno tradicional dentro de un modelo de gobierno republicano peruano, ¿no? Que se incorpore esa práctica comunal, ¿no? Y entonces creo que por ahí armamos un modelo mucho más funcional que corresponda mejor. Por ahí creo que estamos coincidiendo casi en todo. Y la pregunta clave que hacía al comienzo de las intervenciones, la compañera, no recuerdo su nombre, sobre el tema de federación o no, ¿no? Debo decir simplemente que la federación fue el tema central de la independencia, ¿no? Todos los principales líderes del momento, San Martín, Sánchez Carrión, Luna Pizarro, defendían la idea hasta Bolívar mismo defendía la idea de federación, ¿no? Se entendía que la federación es la forma natural de gobernarse, ¿no? Porque no se puede intentar gobernar sobre un territorio que no es de uno, porque es mejor que gobierne el territorio la gente que es de ahí,
pero al mismo tiempo saber entenderse para los efectos de un gobierno unitario y los efectos de una acción conjunta, sobre todo frente a los enemigos externos, ¿no? Entonces, tanto San Martín, Bolívar, Sánchez Carrión aceptan, incluso el propio Lula Pizarro, aceptan que se mantenga un poder central en Lima y se suspende la idea de federación por una razón de necesidad política. Dice Bolívar, primero necesitamos derrotar a los enemigos de la nación y después veremos el tema de avanzar a, a una, a un gobierno que comparta mejor, que avance a la idea de federación de acuerdo con las posibilidades que se vaya a generar. Eso fue el tema central. Pero ocurre que las federaciones no se generan por decreto, ¿no? O sea, no basta decir, yo federalizo el país y empiecen a gobernarse, ¿no? Históricamente las federaciones se han ganado con el esfuerzo de los líderes regionales. O sea, si queremos que haya una federación, digamos, de 4 o 5 regiones o 5 macroregiones, los líderes de esos espacios tienen que ganarse el derecho, ¿no? Y tienen que ganarlo con liderazgo, no armado, ¿no? Pero sí con capacidad de demostrar que son capaces de gobernar, ¿no? Entonces, cuando el general Cáceres abre la escena constitucional después de su gobierno en 1883-85 e inicia una descentralización que probablemente ha sido desde el punto de vista de las motivaciones la más auténtica en la historia del Perú, porque él intenta realmente transferir poder a las regiones hasta el punto que la crítica lo ha acusado de querer fortalecer a los terratenientes, ¿no? A los curacas, cuando en realidad él buscaba una descentralización del poder. Cuando él intenta, las regiones responden con una pasividad increíble. No hay ninguna que diga, sí, efectivamente queremos constituir una federación, con la excepción de un solo departamento, ¿no? ¿Cuál fue ese departamento? Iquitos, ¿no? Iquitos proclama la República Federal, el Estado Federal de Loreto, ¿no? Y son los únicos que acojan la idea de armar una federación, ¿no? Y Cáceres es sacado por Piérola y Piérola inmediatamente persigue a los que proclamaron la República de Loreto y el proyecto de federación se queda. Por lo tanto, creo yo que efectivamente el mejor modelo de armar un gobierno sostenible y armónico es creando poderes descentralizados que pueden ser, yo he hablado de autonomías regionales, podrían ser estados federales, depende cómo nos pongamos de acuerdo en esto que llamo construcción de un lenguaje común, pero eso hay que ganarlo también, ¿no? O sea, necesitamos que las macroregiones se sellen pactos entre ellos y digan, queremos gobernarnos, necesitamos hacer un pacto con el gobierno central. Es más, necesitamos hacer un pacto entre regiones porque en realidad el poder nacional es un poder delegado. No es el poder nacional el que genera la federación, es al revés, ¿no? Son los estados los que delegan el poder al poder nacional y lo controlan, ¿no? Ese es el esquema de la federación. O sea, son los poderes los que le dicen al Estado Nacional, esto es lo que tú puedes hacer y el resto nos corresponde a nosotros, ¿no? Ese esquema creo que hay que seguirlo trabajando y hay que trabajarlo con realismo, pero creo que es importante empezar a coincidir en cierto lenguaje común para no desviarnos a discusiones que podrían ser simplemente de términos y crean a veces separaciones, divergencias que no vienen al caso cuando lo que necesitamos es afirmar una idea de descentralización, en efecto, que el país requiere urgentemente, bajo la idea de incorporar prácticas de gobierno tradicional, ancestral, que siguen teniendo vigencia y podrían resolver muchos de los problemas que tienen, sobre todo las municipalidades distritales, incluso provinciales, para gestionar de una manera sostenible y armónica su territorio, ¿no? Dejaría ahí y bueno, creo que los compañeros igual debemos estar discutiendo en lo sucesivo y en buena hora que haya la oportunidad. Gracias, gracias, Jorge.